Saludos, Napoleón, para ti, para toda la audiencia de 24 horas y de tu canal Bravo 24. Habría que hacerse una pregunta que quizás debería hacérselo todo militar venezolano. ¿Cuántos militares presos hay en este momento en Venezuela? ¿Cuántos militares venezolanos han sido expulsados de Venezuela? ¿Cuántos oficiales venezolanos han sido degradados, ofendidos, vilipendiados, perseguidos por X situación vinculada a la posición política de este régimen? Esa pregunta es importante porque si nos ponemos a revisar las cosas, desde el siglo XX, desde que se crea el Ejército Nacional en el gobierno de Gómez, empezó a tejerse una especie de doctrina no escrita, según la cual las Fuerzas Armadas venezolanas o el Ejército es la única organización que pare gobernantes. Eso decían los gomecistas y los posgomecistas también. Y de alguna manera esa visión de que solamente el Ejército tenía el poder de gobernar en Venezuela, esa visión fue convertida o reconvertida a raíz de la caída de Pérez Jiménez en el año 58, cuando en vez de ser los que iban a gobernar, tenían que ser los que iban a proteger el sistema democrático. Eso no se dio de una sola vez. Evidentemente costó sangre, sudor y lágrimas. Costó la sangre de tantos muertos en las distintas intentonas que tuvo que enfrentar la democracia en sus primeros años. Costó la sangre de la cantidad de personas que perdieron la vida en los distintos bandos durante la guerra de guerrillas y en los alzamientos y acciones irregulares que durante todos los 40 años se vivieron. Pero la Fuerza Armada, de alguna manera, y de eso dan cuenta los sondeos que se hacían en los años 80 y 90, mantenía una alta popularidad entre la sociedad. Cuando se preguntaba cuáles eran, y eso hay cosas que hay que explicarle a los que son más jóvenes, que hoy ven con desprecio a la Fuerza Armada Nacional. Hay que decirles que antes la Fuerza Armada aparecía junto a la Iglesia Católica, junto a las universidades y a los medios de comunicación como las instituciones más respetadas de Venezuela. Hoy estamos muy lejos de eso. Hoy está muy lejos la Fuerza Armada Nacional de estar en ese ranking. Y para que eso ocurriera, tuvieron que ocurrir muchas cosas. Pero la gran pregunta en este momento es, ¿dónde inicia el camino del desastre que lleva a tanto componente, a tanto oficial de la Fuerza Armada a terminar preso, exiliado o inclusive muerto? O degradado en su oficio, con otro símbolo, con otro uniforme, con otros rangos inclusive, porque hasta eso han cambiado. ¿Dónde empieza todo esto? Bueno, en la pretensión militar de entender el poder y su ejercicio como una opción válida si se entendía que en momentos de crisis eran las Fuerzas Armadas donde había que sacar gobernantes. Cuando aquí la Fuerza Armada empezó a pensar junto a la sociedad civil, que fue quien llevó a la casta militar a pensar en eso, que hacía falta una mano dura y que esa mano dura tenía que venir del ejército, ahí empezaron nuestros problemas, porque ahí salieron los Chávez, ahí salieron los golpistas del 92, y ahí salieron todos estos fenómenos, desde los que verían el 27 de febrero del 89 como presidenciable el ministro de la Defensa Ítalo del Valle Aliegro, por haberse comportado a la altura frente a las cámaras a la hora de dar un discurso institucional, hasta quienes votaron por Hugo Chávez en el 98 y lo llevaron a Miraflores para que destruyera el país. El poner a los militares a votar, el poner a los militares a deliberar, era una cosa que estaba atada de forma irremediable. Si tú pones a los militares a votar, obviamente lo estás metiendo en el terreno político, porque para votar hay que tener una opinión política, y en Venezuela es imposible tener una opinión política y guardársela, porque en Venezuela no nos guardamos las opiniones. En tal sentido, el origen del mal está, sin duda alguna, desde mi punto de vista, Napoleón, en haber metido a la Fuerza Armada en el fárrago, en el fango del debate político, y en haber también inculcado dentro de la educación de los militares venezolanos la posición de la Fuerza Armada no como garante
del cumplimiento de la Constitución, sino como árbitro dentro del debate político de la sociedad. Y eso ha sido sumamente peligroso. Porque aquí se llama al militar como si fuese el perro rabioso que tenemos en una jaula. Se le llama cada vez que sentimos que hay un debate en el vecindario de la sociedad civil que resolver. Cuando sentimos que la sociedad política no se puede poner de acuerdo con la sociedad civil, sacamos el perro bravo para que el perro bravo empiece a ladrar y ponga a cada quien en su sitio. El problema no es que saquemos el perro bravo, el problema es que cuando lo sacamos no hay forma de devolverlo para la jaula. Y eso lo estamos viendo hoy. Y quizás, si bien la sociedad civil debe haber aprendido de esta desgracia, la casta política también debería entender que cuando se meten en política siempre les termina yendo mal ellos mismos. Porque entre el descrédito y entre las propias penas que terminan sufriendo esos componentes, la propia casta militar termina inclusive autodisolviéndose. Ojalá ellos hayan aprendido de esta desgracia. Y ojalá la sociedad civil también haya aprendido. Porque si no, estaríamos hablando de los 20 años más desaprovechados de nuestra historia. Todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia.